Bueno, muy bien, seguimos nosotros en Puntos de Vista y les anunciábamos que íbamos a hablar de Yacyretá y de energía, un poco también de políticas energéticas. Exactamente, después de que se haya anunciado este retiro del 100% de la energía que le corresponde al Paraguay, de Yacyretá, hoy se daba una reunión, incluso también, Diego, entre autoridades en ese sentido. Exactamente, y habló incluso el presidente de la ANDE sobre esta situación y sobre eso queremos hablar en la jornada de hoy. A ver si en realidad, como decimos siempre, nos conviene o no nos conviene, Claro, en general, y después como política de país si nos conviene o no. exactamente. Estamos aquí con el analista energético que ya nos acompaña, el ingeniero Axel Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes y con la amable audiencia. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Antes de arrancar con las preguntas que tenemos, queríamos escuchar un poco del presidente Santiago Peña. Exactamente. Compartimos primeramente lo que decía en este sentido Santiago Peña al respecto de la problemática que justamente se generaba hace unos días cuando se anunciaba o se empezaba a hablar de esta situación. El de la hidrovía es un problema de 5 países, no un problema de Paraguay. Acá también Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay están reclamando el cumplimiento de un tratado internacional. Creo que lastimosamente esta discusión se ha escapado un poco de las manos y hoy tenemos la responsabilidad de encauzarla. Tenemos que poner paño frío y poner nuestra mejor predisposición. De mi lado, una fuerte vocación integradora, no solamente con la Argentina, sino con toda la región y el mundo. Y estoy seguro que si hay predisposición y hay buena voluntad, vamos a encontrar un acuerdo. Bueno, hablaba él primeramente sobre el conflicto con la hidrovía, que es lo que después también dicen los argentinos como venganza. Se empieza a iniciar este proceso de ir retirando una mayor cantidad de energía de Yacyretá. ¿Qué significa este, ingeniero, retirar energía de Itaipú, Yacyretá, Caral? ¿Cómo, si puedes explicarnos así en general el tema? Bueno, yo suelo citar siempre a Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, ¿sí, no? Él no tenía WhatsApp, ni tenía internet, ni era un Chicago Boy, digamos, ¿sí, no? Sun Tzu decía, la estrategia sin tácticas es el camino lento a la victoria. Las tácticas sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Yo creo, y Sun Tzu lo explica muy bien, el peor error es no tener estrategia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la estrategia de esto? Este conflicto de hidrovía, retiro de las binacionales. Nosotros, en el 73, cuando se puso la firma, sabíamos que el hito iba a llegar y que teníamos que retirar nuestro 50%. Con Yacyretá, la misma cosa. Entonces, yo no veo, para que sea conflicto, después de 50 años, que todavía no tenemos que preguntar si retirar la energía podemos o no podemos. Entonces, el primer punto es, sobre el tema, y bueno, y ahí que se mezclan, tema de la hidrovía y todo lo demás, bueno, ya es un tema de política exterior, que siempre, lastimosamente, nuestro país se manejó muy mal. No hay que olvidar, por ejemplo, ex canciller cuando dijo, no hay mala fe, que la Argentina venda energía de Yacyretá al Brasil y no le comunique al Paraguay. Entonces no le echemos la culpa al otro y sabiendo que el 70% de nuestras exportaciones justamente van a los dos países hermanos. Eso es lo que vemos y uno se entera. También lo que uno ve, lee y se entera es que Argentina entró de la mano del Brasil en los BRICS. Entonces, evidentemente que en este tema no es que nosotros jugamos como jugamos damas y le apretamos a Argentina y los brasileños miran a otro lado. No. Acá es un tema de geopolítica o un tema más amplio y yo evidentemente creo que la Argentina no va a hacer nada, así como el Brasil no va a hacer nada, y ellos dos están enterados. ¿Por qué
los BRICS o Brasil no invitó a Paraguay o no invitó al Mercosur? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Claro. Ahora, ingeniero, ¿qué significa cuando salen en una conferencia a decir vamos a retirar el 100% de nuestra energía de la que le corresponde al Paraguay? ¿Qué es propiamente eso? ¿Qué significa retirar el 100% de nuestra energía? Para mí, esto es algo que yo tenía que haber escuchado décadas anteriores, ¿cierto? Claro, pero ¿qué es lo que se hace, por ejemplo? No, y es mayor retiro de flujo, de potencia, y lastimosamente se nos explica mal o se nos toma de tonto, porque en las páginas web de Camesa, por ejemplo, que es el operador argentino, se ve hora a hora lo que retira Paraguay. Entonces, no hay que olvidar que, y esto, como dije, el peor error es no tener estrategia. En el 2013, Yacyretá ya cubría más del 20% del sistema nacional, eléctrico nacional. ¿En qué año, perdón? 2013. O sea, hace una década y chirolite. Hoy, el año pasado, Yacyretá no llegó ni al 10%. Del retiro. Del retiro de la producción. Porque no es como nos cuentan, retiramos en cierta hora, yo me voy y retiro justo el 50%, porque una jugada muy a lo Messi, digo yo, o la astucia argentina, ¿qué hace? En la hora pico, donde Paraguay tiene que retirar más, bajan la producción. Entonces no es lo mismo el 50% de 2.000 que el 50% de 2.700. ¿De cuánto varía la producción y varía bastante en el día y en el mes y en la estación. Puede ir fácilmente de 2.000 a 2.700. ¿Y Itaipú cuánto genera? Para tener una idea, nomás entre las dos. No, Itaipú es fácilmente 5 veces más que Yacyretá. Ahora, ingeniero, queremos compartir primeramente lo que tiene que ver con la entrevista y lo que decían hoy estas autoridades. Y después le quiero consultar cómo nos beneficia, como usuarios finales también, toda esta situación. ¿Sí? Vamos a compartir, ¿le parece? Estamos analizando el tema financiero porque tenemos que recordar que esto es una decisión estratégica y política del gobierno nacional de retirar el 100% que nos corresponde en ese sentido. Ahora, ¿por cuánto tiempo sería este retiro? Bueno, esa negociación queda a cargo del gobierno nacional. Nosotros tenemos condiciones técnicas, primeramente, eso es muy importante. Tenemos las condiciones técnicas para poder tener el 100%. También es importante recalcar de que esa transferencia de carga de una fuente a otra, es decir, de Itaipú sobre Yacyretá y viceversa, estamos realizando sin el corte del suministro de energía eléctrica para el cliente con la implementación del sistema de cambio que el año pasado entró en operación. En ningún momento el gobierno nacional va a trasladar cualquier costo adicional al cliente. Al contrario, yo creo que las decisiones tomadas es muy positiva para el país y eso me puede aclarar más el director de Yacyretá de cuánto de deuda se tiene del otro lado. Es decir, tenemos que hacer el análisis país, no solamente desde el punto de vista de la... ¿Qué te deja esto, ingeniero? Bueno, yo como profesional creo en los hechos, no en los dichos. Creo que también dato mata relato. Entonces, y yo vengo siguiendo este tema, no desde ahora, pero ahora con más detalle. Y por ejemplo, la primera semana de septiembre, la ANDE retiró el 6% de la producción de Yacyretá. 6%. La semana pasada, ese 6 se subió al 24%. Hoy, porque hoy empezaba la soberanía, ¿cierto? De lunes a viernes en horario de shopping, porque ahora me entero que la soberanía había subido de lunes a viernes. No sabía, pero siempre uno... ¿Se aprende algo? Se aprende algo. Entonces ahora he visto que peligrosamente la ANDE picó como nuestro lateral de la selección, ¿cierto? Picó en punta, llegó hasta a eso de las 4
de la tarde, hora argentina, a retirar 1.200 megavatios y de repente cayó. Yo no sé si cayó el sistema sur a causa de estos vientos, cuál es la excusa, pero no se pudo mantener el 1.000 megavatios. Y le puedo hacer una pregunta, pero para entendernos más. En la Ande, digamos, reciben la posibilidad de recibir de las 3 hidroeléctricas. ¿Cómo es, digamos, si puedes contar? ¿Cómo es la distribución? Claro, o sea, es así como uno piensa físicamente, que levantar una perilla o cómo. No, antes la Andes siempre se manejó como 2 subsistemas. O sea, teníamos un subsistema que era el más grande, alimentado exclusivamente por Itaipú. Y por eso se cubría ahí el 80% del sistema. Teníamos un sistema más chico que es alimentado exclusivamente por Yacyretá. Y por eso Yacyretá no llegaba al 10, al 15%. Por eso la ANDE compró e instaló un equipo que se llama ECANDE, cuya función es que ambas centrales operen interconectadas. Y tal como dijo el ingeniero Sosa, que yo pueda cambiar de esta fuente a esta fuente y yo, usuario, ni me dé cuenta. Eso suena maravilloso. No dijo que el sistema ECANDE se hizo en el 2019 y hasta hoy día está funcionando a medias. A medias, estuvo desconectado estos meses. Bueno, pero ese es un tema operativo. Desde el punto de vista, a mí como usuario o como país, me interesa que se use la energía. ¿Por qué? Porque mayor consumo de energía es directamente relacionado a mayor desarrollo y crecimiento país. Acá, lastimosamente, en el Paraguay consumimos menos 1.800 kilowatt-hora año, promedio por habitante. En Estados Unidos, ese promedio está casi 14 veces más. Y eso significa confort, no significa industria, ¿cierto? Entonces, no hay actividad humana que no consuma energía. Cualquier cosa que haga consume energía. Entonces, mientras yo consuma más energía, significa que estoy produciendo bienes de valor agregado. Entonces, a mí como país me conviene no ceder la energía, sino utilizar la energía y darle valor agregado. Valor agregado es empleo y es crecimiento. Y tenemos que hacer una pausa. Y después de la pausa, este tema, porque el bolsillo es lo importante también hoy por hoy, ¿verdad? Exacto. Eso le queremos preguntar sobre los costos. Y a Fernanda de mí nos va a costar más barato si tenemos nuestro acondicionador de aire y tampoco pagarnos a mitad de la noche, ¿verdad? Exactamente. Hacemos una brevísima pausa, así enseguida seguimos hablando aquí con el ingeniero. La patente crisis diplomática y fluvial que se vive entre varios países de la región sienta sus antecedentes en septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Transporte de Argentina resolvió el cobro de un peaje para las naves que circulan por la hidrovía Paraguay-Paraná, argumentando que este mismo se da como retribución por los costos de mantenimiento y dragado soportados por este país. El 1 de enero de 2023, aún durante el gobierno de Mario Abdo, fue establecida la tarifa de $1.47 por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional y para finales de este mes se produjeron los primeros descontentos por parte de Paraguay y varias empresas de transporte regionales. La crisis estalló cuando el 28 de julio de ese año, Argentina embargó un buque paraguayo que transportaba un cargamento de soja y este permaneció detenido por aproximadamente 10 días, hasta que finalmente se decidió pagar el monto requerido para su liberación.
Se sucedieron negociación tras negociación, incluso con la visita del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que se reunió con el ya presidente Santiago Peña, dejando ver un panorama prometedor para la resolución de este conflicto, pero sin resultados concretos. El 9 de septiembre, nuevamente fue embargada una barcaza paraguaya que transportaba alrededor de 30.000 litros de combustible de un emblema privado, acrecentando las tensiones internacionales y provocando que el gobierno paraguayo imponga contramedidas, principalmente relacionadas a la entidad binacional Yacyretá, y que recurra al arbitraje de organismos internacionales. Bueno, a toda esa situación de la hidrovía, decíamos, después se determinó, y de hecho que hubo en esa visita con Sergio Massa también un reclamo por las deudas con Yacyretá, los pagos o la falta de pago en realidad, y después de eso devino finalmente esta utilización o este retiro de una mayor cantidad de energía. Si no la hidrovía hubiese pasado esto, ingeniero, ¿vos crees? Y primero el tema de la hidrovía, yo creo que para Paraguay es clave, somos un país mediterráneo. Y el tema de la hidrovía ya viene de la época del doctor Francia, ¿cierto? Entonces, en cambio el tema de la energía ya es un tema posterior. Este tema de la energía, yo creo que todos estos conflictos vienen de que, y ustedes saben y el público sabe, que siempre se ocultó las cosas en las binacionales. Entonces, por ejemplo, hoy no sabemos cuánto es la tarifa de Yacyretá. Es una vergüenza que nosotros somos dueños o somos clientes en Yacyretá. Y que el dueño no sepa cuánto cuesta. Y no se sabe. Y no se sabe porque, en teoría, la Argentina sigue aplicando unilateralmente la famosa nota reversal del 92, que fue rechazada por nuestro Congreso en el 95. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a la propia ANDE, en su memoria 2022, acepta eso. Y en la memoria 2022, página 230, para que él quiera leer, habla de una deuda por la colita de energía, o sea, la ANDE dice que paga a cuenta 22.63, pero esa no es la tarifa, paga a cuenta. La colita al 31 de diciembre del 2022 es más de 560 millones de dólares. Bueno, eso pasa con Yacyretá. Y con la Itaipú pasó lo mismo. O no nos olvidemos las negaciones a que entre la auditoría, claro. Por ejemplo, la Contraloría, el tema del informe SAC y todo lo demás. Entonces, todo esto trajo un manto de sospecha, de duda, de malos manejos. Y bueno, y hoy tenemos que administrar eso. Ingeniero, ¿puede ser más barata la energía? Claro que puede ser más barato. Y esto puede beneficiar al ciudadano común. Pongamos que el país le beneficia, pero esta política que se toma ahora, ¿puede resultar que en nuestro bolsillo se sienta esto? Bueno, nosotros tenemos la tarifa más baja a nivel del Mercosur, pero no podemos comparar el precio de un bien nomás. ¿Qué sé yo? Yo digo, la Argentina es más barata porque el pan es más barato. No. Claro. El costo de un servicio público está en función de los ingresos. Y acá, lastimosamente, hace 3, 4 décadas, desde el 66, ¿cierto? Tenemos la ANDE. La ANDE es un monopolio. La ANDE es un monopolio que debe ser el único monopolio en el mundo que vende un único producto que es sustancial, que todos tenemos que... y encima pierde plata. Entonces, tu pregunta es... Claro que perdemos plata o nos cuesta caro, pero estamos pagando ineficiencia de la ANDE. Por ejemplo, la ANDE, y se puede ver en la memoria 2022, las pérdidas eran 26,44%. O sea, de cada 4 que retira, solamente 3 son facturados, ¿cierto? Ahora, ingeniero,
¿En qué más nos puede beneficiar que estén diciendo vamos a retirar una mayor cantidad de energía de Yacyretá? ¿Disminución en algunos problemas de cortes, por ejemplo? ¿O no va tanto por ese lado? yo ¿Cómo más? Técnicamente no veo porque justamente vuelvo a Sun Tzu. ¿Cuál es la estrategia? Esto no se hace de la noche a la mañana. Uno no juega primera sin antes haberse preparado, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nos beneficia? Y yo creo que esto le va a obligar a recapacitar a la ANDE, va a tener que incentivar a ciertos mercados de consumo, por ejemplo, las MIPYMES, que es una vergüenza, las MIPYMES no tienen un tarifario en Paraguay exclusivo, ¿cierto? Entonces, y sabemos bien que la MIPYME es la base de la mano de obra. Exacto. Entonces, yo tengo que levantar, ¿cierto? Estimular. Estimular eso. Tengo que estimular el desarrollo, el valor agregado y todo lo demás. Y bueno, ojalá esto sirva para eso. Ingeniero, le agradecemos muchísimo el tiempo, ¿verdad? Que es muy interesante, así que el compromiso para que vuelva está hecho. Bueno, a las órdenes. Muy amable, ¿eh? Y tomo la palabra. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Diego. Así mismo. Y en medio de esta